Este objeto de poder era colocado en la cámara del rey de las pirámides, en ese lugar, en ese receptáculo especial de las pirámides, y funcionaba como una especie de wifi mental. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien. Por acá, muy bien, encantado de la vida. Bueno, un poquito preocupado porque el vídeo que les subí ayer sobre el plante de palo de Cuba, donde respondí a algunas interrogantes vuestras sobre el tema de la palería, me lo han desmonetizado otra vez más. O sea, son temas complejos, son temas que por lo general el algoritmo de YouTube no los deja pasar libremente y está puesto en revisión. Así que bueno, espero que una vez que YouTube me dé el visto bueno a este vídeo, pues ya ponerlo para que todo el mundo lo pueda ver. Porque lo he tenido que poner en oculto mientras tanto no esté siendo monetizado. Entonces bueno, pues nada, ayer grabé un poco más, ayer grabé por lo menos otros dos temas. Y uno de ellos es un tema muy interesante que está relacionado con una conversación que tuve con uno de ustedes. Uno de ustedes me estuvo hablando sobre la presencia extraterrestre en la Tierra y me pidió que abordara un poquito este tema. Este es un tema que ya yo he tocado en algún que otro vídeo, pero bueno, como es un tema tan importante, creo que vale la pena regresar a él. Como uno de ustedes ha venido a mí interesado en el tema y como bueno, acabo de subir un vídeo que lo he tenido que poner en oculto, esto me ha animado a grabar este nuevo vídeo y bueno, será un vídeo con un poquito menos de edición, a ver si consigo subirlo hoy mismo. Esto es un tema importante porque tenemos varias visiones sobre la formación de la especie humana, sobre la llegada del ser humano al planeta. Pero la ciencia se ha metido en grandes disquisiciones porque no termina de comprender cómo fue que hubo un tránsito tan rápido del hombre neandertal al Homo sapiens, cuando realmente la evolución humana se estaba dando de manera mucho más lenta. Por ejemplo, para pasar de los Australopithecus a los Pithecanthropus, pues prácticamente el ser humano necesitó más de 1 millón de años. Y sin embargo, todo parece indicar que el hombre de Cro-Magnon pasó a ser Homo sapiens en apenas 35.000 años. Entonces bueno, y de hecho cada vez que van apareciendo nuevos huesos, nuevas evidencias, pues esto complica un poco más la idea que tiene la ciencia sobre cómo se dio verdaderamente la presencia humana. Incluso de hecho aparecen restos fósiles que hablan de que el ser humano es mucho más antiguo de lo que se pensaba. Pero bueno, vamos a lo que me interesa. Hay dos visiones, una es la visión de la ciencia que nos habla del modo en que los homínidos se convirtieron en Homo sapiens. Y bueno, también tenemos la visión que tenemos a partir de textos antiguos como la Biblia, por ejemplo, donde nos habla de un jardín del Edén, donde nos habla del ser humano como creación de Dios, de la aparición de Adán, que fue el primer hombre, luego Eva, que fue su compañera, que salió de la costilla. Pero bueno, vamos a lo que me preocupa, vamos a lo que me interesa. Esta visión que nos da la Biblia en el Génesis de cómo surge el ser humano, esta visión del surgimiento de la humanidad se contradice un poco con la visión que obtenemos de las 25.000 tablillas de arcilla que se encontraron en la antigua ciudad de Nínive, en la biblioteca del rey persa Asurbanipal. Este descubrimiento se hizo en la actual ciudad de Mosul, en Irak, que era donde estaba precisamente la antigua ciudad de Nínive. Estas 25.000 tablillas de arcilla traen mucha información de la cultura sumeria y desde luego aparece en algunos de sus fragmentos una historia del Génesis contada de una manera que al menos a mí me parece mucho más creíble y claro, por ser un texto anterior a nuestra Biblia, pues yo al menos le doy más credibilidad. ¿Qué nos dice ese Génesis contado en las 25.000 tablillas de arcilla que no nos cuenta la Biblia? Bueno, pues en esa especie de Biblia sumeria, en ese Génesis de los sumerios, bueno, nos dice que hace aproximadamente 450.000 años vinieron a la Tierra seres de otro planeta. Seres del planeta Nibiru, seres llamados Anunnakis, seres reptiles, y esos seres, pues, de alguna manera colonizaron el planeta. Ellos no tenían por qué estar aquí. El planeta Tierra era como una especie de reservorio donde muchas civilizaciones habían puesto sus animales raíces. La civilización felina que había evolucionado hacia formas superiores a partir de los felinos, habían traído sus felinos. Diferentes razas galácticas trajeron sus animales raíces aquí a la Tierra, y entonces la Tierra era como un verdadero jardín del Edén, donde había muchísimas especies animales, vegetales,
minerales, etc. Era un lugar verdaderamente maravilloso, era un lugar verdaderamente mágico, donde prácticamente todas esas grandes civilizaciones habían dejado su huella, dejando sus animales raíces. Y bueno, en aquel momento, poco a poco y de manera natural, pues los diferentes animales estaban evolucionando, y uno de los más evolucionados era desde luego los homínidos, que ya se encontraban los seres humanos en el estado del hombre de Cro-Magnon. Bueno, es decir, existía allí en la Tierra el Homo habilis, y parece ser que estos seres que vienen de este planeta lo que hicieron fue aprovecharse de este ser para crear un ser híbrido, uniendo sus genes, su ADN, con el ADN humano. Lo que hicieron fue mezclar el ADN extraterrestre, el ADN de los Anunnakis, con el ADN de este ser humano en evolución, para crear un ser mucho más desarrollado que sirviera para trabajar en las minas de oro del sur de África. Pero este experimento terminó siendo un fracaso. Terminó siendo un fracaso porque estos hombres híbridos no demostraron habilidades para el trabajo. La habilidad fundamental, o el mérito fundamental que se le veía, era su belleza física. Y al final esto fue un poco lo que los salvó de morir, lo que hizo que sus creadores, en este caso estos seres reptiles, no decidieran matarlos a todos. Pero al mismo tiempo su belleza también fue la perdición para los extraterrestres, porque al final muchos de ellos perdieron la cabeza por estas mujeres y por estos hombres creados, híbridos, y empezaron a tener una vida muy promiscua con estas personas. Se pasaban la vida teniendo vínculo carnal con estos seres de la Tierra, y entonces así empezaron a procrearse de una manera insospechada. Este ser, que en nuestra Biblia es conocido como Jehová, en las tablillas de arcilla sumerias se le conoce como Enlil, y este ser estaba muy enfadado con su hermano Enki, que es este que en la Biblia le llaman la serpiente, porque había creado toda esta humanidad y al final todo esto se le había ido de las manos. Su propia sociedad extraterrestre, su propia sociedad Anunnaki, se había vuelto muy promiscua, y entonces esto estaba creando grandes problemas. Y ya para colmo, una mujer de la Tierra, Lilith, parece ser que fue a tener relaciones con una nave espacial de alguno de estos Anunnakis, y aprovechando que la persona se quedó dormida después de tener relaciones con él, pues le robó un objeto de poder que este señor tenía. Ese objeto de poder, vamos a llamarle sol negro, es una especie de corazón negro fabricado con un mineral extraterrestre, que es ese mismo mineral que en su día el mismo Jehová le dio a Abraham, y que lo siguen cuidando allí en el santuario de la Kaaba, ahí en la Meca. Bueno, saben que los musulmanes le rinden culto a esa piedra que está escondida allí en ese lugar, en el santuario de la Kaaba. Bueno, pues parece ser que este mineral, que es un mineral extraterrestre, era el que se utilizaba para crear ese objeto de poder. ¿Y para qué servía ese objeto de poder? Bueno, ese objeto de poder ese objeto de poder se utilizaba para ampliar la potencia mental de las personas. Es decir, era una especie de wifi mental. Del mismo modo en que nosotros, cuando estamos desencarnados, en esos planos superiores, en el plano astral, en el plano mental, solo tenemos que pensar las cosas para que se hagan realidad, y esa es una cosa que en el plano físico no la podemos hacer. Bueno, a través de esta piedra ellos eran capaces de poder hacer eso también en el plano físico, y de esa manera hacían la vida en el plano físico mucho más cómoda y mucho más llevadera. De esa manera, por ejemplo, pudieron hacer las grandes construcciones. Todos sabemos que el mineral con que se construyó las grandes pirámides de Egipto, la cantera de donde se sacaba este producto, estaba del otro lado del río Nilo. Y entonces el ser humano hoy no es capaz de entender cómo esos grandes bloques de piedra, que en muchos casos pesaban hasta 1000 toneladas, fueron capaces de atravesar el río Nilo con ellas, cuando realmente incluso el ser humano hoy sería incapaz de hacerlo. O sea, el ser humano hoy es incapaz de mover una pieza que pese 1000 toneladas y atravesar el río Nilo con ella. El ser humano, lo más pesado que mueve, o sea, las cosas más pesadas que mueve, que son cosas que pesan 1000 toneladas, son las lanzaderas espaciales. Y las lanzaderas espaciales nunca atraviesan el río Nilo ni ningún río con ellas. Y esto demuestra que esos señores tenían una tecnología que el ser humano no tiene hoy día. Y esa tecnología está precisamente relacionada con esto, con este sol negro que se colocaba en las pirámides, porque como todos sabemos, bueno, o como deberían saber, las pirámides no son tumbas funerarias. En Egipto existen monumentos funerarios, que es donde se encuentran las personas enterradas, y realmente en las pirámides nunca apareció ningún hueso, allí nunca enterraron a nadie. El verdadero uso de las pirámides era guardar
este sol negro y colocarlo en un lugar visible de las ciudades para que entonces todas las personas de la ciudad pudieran utilizar esta especie de wifi mental para así hacer más llevadera su vida, porque gracias a este wifi mental se podía hacer en la Tierra lo mismo que podemos hacer cualquiera de nosotros fuera de este plano. Lo mismo que puedes hacer en el mundo de los sueños, lo mismo que puedes hacer en cualquiera de los planos superiores donde no estás preso del cuerpo físico, bueno, pues gracias a esa piedra se podía hacer. Por tanto, cualquier cosa que pensabas lo materializabas al momento. Cualquier cosa que pensabas que querías mover, lo podías mover al momento. Y como Lilith le robó este sol negro a este señor que era su pareja Anunnaki, este sol negro lo puso en manos de los seres humanos. Y los seres humanos, con el permiso de los extraterrestres, pues empezaron a desarrollarse, empezaron a utilizar este objeto de poder y así se crearon grandes civilizaciones humanas muy desarrolladas tecnológicamente, como por ejemplo la civilización lemuriana y luego más tarde la civilización atlante. Pero ¿qué pasó con estas civilizaciones? Bueno, había una descompensación entre el desarrollo tecnológico y material de esas sociedades con el desarrollo moral de los seres humanos. Por lo general, en condiciones normales, el desarrollo moral de una sociedad y el desarrollo tecnológico deben ir de la mano para que la sociedad no se descompense. Cuando una sociedad se desarrolla tecnológicamente porque esa tecnología se la ha robado a otra civilización superior, entonces no tienen tiempo de desarrollarse moralmente. Y cuando una sociedad no se ha desarrollado moralmente, la tecnología que cae en sus manos siempre la convierte para hacer daño, o incluso para hacerse daño a sí mismo. Hoy es el día que tenemos una humanidad que cada gran descubrimiento que hace, siempre lo primero que piensa es en fabricar un arma. El ser humano descubre, por ejemplo, la energía atómica y lo primero que se le ocurre es fabricar la bomba atómica. Y así con todo. O sea, cada vez que el ser humano hace un gran descubrimiento, cada vez que el ser humano le arranca algún secreto a la naturaleza, lo primero que hace es fabricar un arma. Y eso es la prueba de lo atrasados que estamos como humanidad. Llegaremos a ser una humanidad evolucionada el día que cada vez que descubramos algo, lo convirtamos en algo útil. Pero estamos en un estadio en el que solo fabricamos armas, en el que solo pensamos en matarnos, en los que solo pensamos en ver al prójimo como un enemigo. Y mientras esto siga así, esto demuestra en qué nivel evolutivo está la raza humana hoy en día. Decía una persona muy sabia que el mundo hace 2000 años, que el mundo hace 100.000 años apenas ha cambiado. En aquel tiempo, en la comunidad primitiva, las personas se mataban con palos y piedras. Hoy nos matamos con armamento sofisticado, pero a fin de cuentas nos seguimos matando. La humanidad habrá dado el primer paso, la humanidad se habrá desarrollado realmente el día que deje de matarse los unos a los otros. Pero ese paso todavía está por darse. Todavía nos seguimos matando y todavía seguimos siendo un peligro para nosotros mismos, seguimos siendo un peligro para la humanidad y seguimos siendo un peligro incluso para las razas extraterrestres que no se pueden poner en contacto con nosotros porque probablemente si se pusieran en contacto con nosotros querríamos matarlos o querríamos esclavizarlos o querríamos aprovecharnos de ellos de alguna manera. Al final, como la civilización lemuriana y atlante fueron un verdadero fracaso, como las sociedades humanas eran verdaderamente desastrosas, ahí está el caso de la ciudad de Sodoma y Gomorra, de las que tanto se habla en la Biblia, pues entonces estos seres extraterrestres, Enlil a la cabeza, que es el que la Biblia llama Jehová, pues decidió destruir estas ciudades, decidió destruir la humanidad. Pero como habían tantos Anunnakis que tenían hijos con mujeres de la tierra, decidieron salvar a sus hijos. Enki, que era el padre de Noé, bueno, pues le dijo que construyera un arca y metieran animales ahí para que entonces pudieran ser salvos. Y de esa manera, muchos de ellos mismos ayudaron a salvar a sus familiares. Por tanto, después del diluvio, que fue provocado por ellos mismos, no todo el mundo murió. Murió mucha gente, murió la mayoría. Murió la mayoría de la humanidad, pero hubo mucha gente que se salvó. Y ya luego, a partir de ahí, de ese gran dolor, y incluso del propio arrepentimiento de estos seres extraterrestres de entrar en contacto con los seres humanos, pues entonces ya dejaron de intervenir en las cosas de la Tierra. Pero incluso la cosa no fue tan fácil porque siguieron viviendo seres reptiles en el planeta, pero claro, ellos no tenían por qué estar aquí. Y nuestros verdaderos padres, nuestros verdaderos creadores, que eran seres de luz que venían de algún planeta de la constelación de Orión, vinieron a la Tierra a combatir a estos seres reptiles. Esta gran batalla que se dio entre los seres reptiles y estos seres de luz que vinieron de la constelación de Orión se produjo aproximadamente hace 13.000 años. Esta batalla que ocurrió fundamentalmente en lo que hoy es Arabia Saudita, que era antiguamente un gran bosque y hoy es un gran desierto, donde todavía pones allí los equipos de medición
ahí en medio del desierto y todavía hay radiactividad en esos lugares de la gran batalla que hubo, pues entonces la humanidad de esta batalla no participó. La historia de esa gran batalla y de todo el armamento que se utilizó, etcétera, etcétera, aparece en los Vedas, en los libros antiguos de la India, en el Bhagavad Gita, en el Mahabharata, el Panchatantra. Bueno, cuando uno lee los libros sagrados de la India, encuentra referencias a todas estas grandes batallas que hubo entre los seres de luz y los seres de las tinieblas. Y los seres humanos simplemente lo que estaban allí era observando todo aquello. De esta gran batalla terminaron vencedores los seres de luz, recompusieron un poco la vida en el planeta, consiguieron sacar a los reptiles, pero algunos reptiles se quedaron en el planeta y esos reptiles fundaron nuestras fundamentales civilizaciones. Quetzalcóatl, que era un ser reptil, serpiente emplumada, creó la civilización azteca. Kukulcán, que era otra serpiente emplumada, creó la civilización maya. Otras serpientes crearon la civilización inca. También el dragón rojo creó la civilización china. Otros dragones crearon también la civilización japonesa, y también los seres reptiles de dragones también crearon civilizaciones en el corazón de África. Ahora bien, cuando Moisés decidió llevarse a su pueblo de Egipto, llegó a la conclusión de que sin ese objeto de poder no se iba a marchar. Y por tanto entró a la pirámide, se robó el objeto de poder y se fue con su pueblo. Y entonces el faraón, cuando se enteró de que le habían robado ese objeto tan valioso, persiguió a Moisés y a su gente. Pero como Moisés tenía este objeto de poder, fue capaz de abrir las aguas del Mar Rojo, atravesar con su pueblo y luego hacer que las aguas volvieran a su lugar. Y por eso fue que pudo escapar del faraón, pero llevándose con él este objeto de poder. Por tanto, lo que queda de raza humana es muy reptil. Es muy reptiliana, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Es cierto que también en el planeta hay otros seres humanos que no descienden de reptiles. Hay otras civilizaciones, como pueden ser las personas de raza nórdica, que probablemente sean pleiadianos, o sea, sean descendientes de pleiadianos, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final, a fin de cuentas, la humanidad sigue siendo muy reptiliana, la presencia reptiliana sigue estando muy presente en el planeta, y por tanto tampoco deberíamos, vamos a decir, ver a estos reptiles como seres terribles, porque realmente no es que fuesen malos, sino lo que hicieron fue alterar un poco el modo de vida en la Tierra. Y a pesar de que poco a poco los seres humanos fueron matando a los reptiles, porque estos seres reptiles podían vivir hasta 80.000 años, pero necesitaban de sangre humana, necesitaban alimentarse de sangre humana o de animales para entonces ellos poder mantenerse con vida todo ese tiempo. Y por eso muchas veces estos seres reptiles, a cambio de protección para los pueblos y a cambio de la sabiduría que les daba, pues también exigían sacrificios que les hicieran de seres humanos. Y bueno, pues este tipo de sacrificios estuvo existiendo durante mucho tiempo, hasta que ya por fin los propios seres humanos se decidieron matar a estos dragones, o ellos mismos murieron por su edad, y entonces ya todo este tema de los sacrificios quedó detrás. Pero al final estos seres que asesinaron a los dragones, que se convirtieron en los reyes, en los príncipes, en los nobles de muchos pueblos, también se convirtieron en seres déspotas, porque realmente no estaban en condiciones de crear sociedades que fueran, vamos a decir, moralmente mucho más sanas y mucho más equilibradas. Entonces, detrás de todo esto quedó todo un gran karma, o sea, porque al final la gente puede morir, todo esto se puede resolver, pero el karma de explotación de unos pocos contra unos muchos todavía sigue pesando sobre el planeta, y costará trabajo eliminar todo esto. Yo hablaba con la persona que me puso el tema sobre la mesa y le decía precisamente que la complejidad que tienen todos estos temas viene precisamente de que hay un karma humano, un karma terrestre que viene precisamente de todas esas atrocidades cometidas en aquellos tiempos. Y entonces crear una sociedad en la que no esté dividida, en la que no sea un pequeño grupo dominando a un gran grupo, bueno, pues costará trabajo. Siempre esos pequeños grupos han seguido buscando la manera de dominar a los grandes grupos a través de diferentes mecanismos, y hoy lo están haciendo a través del capital, a través del dinero. Dicho todo esto, hay una gran interrogante que también tenemos que plantearnos. De estos dos hermanos, de Enlil, que era el Jehová, y Enki, la serpiente, ¿cuál de los dos era el bueno y cuál de los dos era el malo? O tendremos que verlo así, decir que uno era bueno y otro era malo. Bueno, es complicado, porque por una parte Enlil se opuso a que su hermano Enki creara esta humanidad, o por lo menos se opuso a que les diera la manzana del conocimiento para que el ser humano desarrollara sus conciencias y llegara a ser un ser con la capacidad nuestra de discernir entre el bien y el mal, y que dejáramos de ser como niños. Y Enki sí quiso, bueno, pues que tuviésemos este desarrollo.
Entonces realmente, ¿cuál era el bueno y cuál era el malo? ¿Cuál nos hizo bien, cuál nos hizo mal? Bueno, realmente responder a esto es complicado. La manera en que la Biblia nuestra lo expone quizás no sea la mejor de las maneras. Viendo a Jehová Dios, un ser tan cruel como el Dios, y viendo a la serpiente como el demonio. Realmente la versión sumeria me gusta mucho más, porque equipara a estos dos seres. Equipara a la serpiente y equipara a nuestro Jehová Dios. Si realmente Enki, la serpiente, fue nuestro creador, pues entonces no deberíamos estar tan molestos con él por las cosas que hizo por nosotros. En todo caso, el mal ya venía de antes. El mal fue que todos estos seres vinieran a colonizar la tierra. Y hay otra cosa muy interesante que les dejo y ya con esto voy a terminar. Cuando Jesús fue a hacer su penitencia de 40 días y 40 noches en el desierto, allí se le presentó Satanás. Y el trato, la relación que tuvieron ellos dos, no fue una relación de conflicto. Ni Jesús intentó matar a Satanás, ni Satanás intentó matar a Jesús. Simplemente se sentaron a conversar como buenos amigos. Y Satanás le dijo a Jesús: oye, yo te puedo dar lo que quieras, te puedo dar riquezas, te puedo dar ciudades, te puedo dar reinos, te puedo dar lo que quieras, simplemente si vienes conmigo, ¿no? Y Jesús no se dejó tentar y lo rechazó. Rechazó todo esto y le dijo que no, que su camino era un camino de crecimiento espiritual y que él no estaba interesado en tener nada de esas cosas materiales que él le podía dar. Pero aquí hay dos cosas interesantes. Primero, lo que ya dije, se sentaron a conversar tranquilamente. Y segundo, miren todo el poder que tenía Satanás o el demonio o quien sea. En realidad yo pienso que eran dos seres muy similares. Un ser descendiendo a la materia y con mucho poder en el plano material, y un ser ascendiendo al espíritu y con mucho poder espiritual. Pero realmente quizás el día que lo veamos así, el día que dejemos de verlo como el bien y el mal, sino como dos brazos del mismo Dios, un gran ser descendiendo a la materia y por tanto con mucho poder, y un ser ascendiendo al espíritu y por tanto con mucho poder, el día que los veamos como las dos cosas más o menos igual, pues entonces ahí se restablecerá el equilibrio y los dos polos dejarán de luchar. Incluso el hecho de que dejemos de ver los dos polos enfrentados nos ayudará a vivir en armonía. Seguramente la culpa del sufrimiento y de las guerras y de la falta de paz y de armonía y de amor que hay en el planeta Tierra venga precisamente de este desequilibrio. El día que unos dejen de ver al otro como el mal, pues tal vez ese día resolveremos todos nuestros problemas. Bueno, pues yo lo dejo aquí. Espero que estas reflexiones te sirvan de algo. Si no conocías esta información, espero que te haya gustado. Si el contenido te ha parecido interesante, por favor, recuerda darme un like para que siga subiendo y lleguen más personas. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, que es gratis. A ti no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor, y aquí te vas a estar enterando de muchas cosas interesantes. Y ya solo me queda agradecerte la atención prestada, garantizarte que estaré por acá muy pronto con nuevos vídeos seguramente de tu interés. Te dejo un fuerte abrazo y un gran beso. Y hasta la próxima. ¡Chao!